noches, muchísimas gracias por estar en sintonía en esta noche de periodismo en plural. Saludo a quien nos acompaña precisamente en la discusión de los temas de esta noche. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Trini, buenas noches. Guillermo Charo, un placer estar con ustedes. Rosario Bareño. Es un gusto, Trini. Buenas noches, Memo, Iván. Guillermo Velasco. ¿Cómo estás, Trini? Un placer saludarte en esta noche de lunes, lo mismo que a Charo, a Iván. Un gusto compartir además con grandes temas como siempre. Así es, así que lista, porque pues hemos seleccionado una serie de temas, iniciando precisamente con el último debate, el segundo debate de las candidatas y el candidato al gobierno del estado de Jalisco, que se realizó este fin de semana en Ciudad Guzmán, y cuáles han sido justo las propuestas y los ecos que estos mensajes que dieron cada una de ellas y el candidato a la población de Jalisco. También hablaremos de las campañas a nivel municipal, porque si bien estas no han tenido a nivel mediático toda la información que genera una campaña presidencial o estatal, sí generaron, ¿no?, una riña en la calle, y con esto muchos comentarios también, y hablaremos justo de las campañas a municipios y la riña en la vía pública. Y una mirada al ambiente internacional. Nuevamente hay conflictos en Medio Oriente, y es justo el de Israel con Irán y los ataques que se han efectuado y que han detenido con este escudo contra el armamento de Irán en Israel. De eso hablaremos justo en el último bloque. Así que comienzo precisamente con las primeras opiniones respecto a lo sucedido en este debate el fin de semana en Ciudad Guzmán. 5 de la tarde arrancaron justo los mensajes, pero no solamente los mensajes, sino el enfrentamiento entre candidatas y candidatos, sobre todo entre la candidata de Morena y el candidato de Movimiento Ciudadano. Charo. Así es, Trini, pues los señalamientos y el enfrentamiento se dieron entre los punteros en las encuestas, ¿no? O sea, Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Yo veo a una Laura Aro de la coalición Fuerza y Corazón, que me gusta cómo se ha desempeñado realmente en el primer debate. En este segundo debate no la sentí con esa fortaleza como en el primero. Yo creo que el primero le dio mayor, se perdió, se desdibujó, más que todo por los enfrentamientos que tenía Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, que estaban arreciando, y ella, aunque comenzaba y trataba, la fueron haciendo a un lado, pero más que todo fue por eso. Ella tiene un perfil, se me hace muy técnico también, pero se me hace buen perfil. Claudia Delgadillo se me hizo mejor que el primer debate, simplemente que a Claudia yo la veo que necesita más concretar la propuesta, poderla aterrizar, que llegue. Todavía trae esa dificultad para poder aterrizar, concretar esas propuestas de que le lleguen a la ciudadanía, pero se me hizo mejor definitivamente Claudia Delgadillo. Siento que pudiera ser quien ganó pudiera ser ella, junto con Laura Aro. De Pablo Lemus lo vi un tanto desesperado, un tanto agresivo. Yo lamento realmente el que haya incurrido en violencia política en razón de género contra Claudia Delgadillo. Yo creo que hay más armas, hay más herramientas para poder señalar errores de su contrincante y no caer a ese nivel como lo hizo en el debate del sábado pasado. Se me hace lamentable. Yo creo que Pablo Lemus tiene una ventaja, empezó con una ventaja bastante amplia, y yo creo, lo estábamos comentando antes de iniciar este programa, y que lo han dicho los analistas. Pablo Lemus se comportó no como un puntero, se comportó como si fuera segundo lugar en las encuestas. Se nota un tanto desesperado. Ese tipo de señalamientos y ataques, así como lo veo, ¿qué tanto hay de fondo? ¿Qué tanto hay dentro de su equipo, dentro de la estructura del partido?
dentro de las campañas, si están funcionándole o no están funcionando, y no solamente para él, también para Claudia Delgadillo y para Laura Aro. Yo creo que en cuanto a las propuestas sí hubo, pero hubo, por ejemplo, lo de transporte, línea 5, línea la 3, Y a un mí me nuevo gustaría sistema de saber transporte aparte, ¿no? con Sigue qué surgiendo. dinero lo van a hacer. O sea, cada uno como nosotros, los que vivimos aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, nos gustaría tener que mejore la movilidad urbana, que mejore el trayecto de tu trabajo a tu casa, a la escuela. Eso nos gustaría, claro que sí. Hay miles de ciudadanos queriendo movilizarse en menor tiempo, de tener una mejor calidad de vida en sus hogares, con su familia. Eso es lo que más desea, obviamente también seguridad, pero se olvidaron de temas como el combate a la corrupción, no llegaron a fondo, transparencia. El tema del agua es otro de los temas que también adolece la zona metropolitana y Jalisco. También nos gustaría escuchar más de esos temas que preocupan, ¿no? Y creo que el IEPC, el Instituto Electoral, creo que todavía necesita fortalecer más estos debates, sobre todo el intercambio, cómo regularlos o cómo hacerle, ¿no? Los moderadores, sí se vio un formato más ligero que el primero, eso sí, ayudó un poquito, pero todavía nos siguen ¿Qué es lo que no te debiendo. gustó del YPC en específico? Porque Yo dices creo que hay que modificar el formato. Sobre todo en este tipo de señalamientos. Yo creo que tiene que haber una preparación también con los moderadores. Yo creo que debería de haber señalamientos cuando estás atacando a un contrincante. O sea, por ejemplo, en esta acción de violencia política en razón de género, yo creo del que debió candidato haber hacia una de ellas, ¿qué debió haber sucedido? ¿Tú crees que el YPC hubiera sacado un árbitro más allá de un moderador? Fíjate, un árbitro más allá de un moderador para decir que está incurriendo, por lo tanto se le restan minutos o no sé. No sabría decirte porque no está dentro del formato, no está regulado, eso es lamentable, ¿no? Como en el caso de que la moderadora o el moderador dijo, atáñese a la pregunta, porque se me da que fue Pablo Lemus el que se desvió y para hacer un señalamiento y no respondió la pregunta. Yo creo que el YPC tiene más que mejorar, sinceramente. Iván. Mira, lo más preocupante de estos ejercicios me parece que es que las candidatas y el candidato no están dando las respuestas y me parece que el formato del debate tampoco está ayudando. Se discutieron temas tan importantes y tan sensibles como obra pública, infraestructura, transparencia, rendición de cuentas, sí, combate a la corrupción. Me parece que 6 temas para discutirlos en hora y media es muy poco tiempo, o reduces los temas a 3, a 4 que consideres los más importantes, porque si no me parece que es un cantinfleo a lo largo del debate que en verdad en ocasiones es desesperante, en ocasiones hasta genera un tanto de ansiedad ver que no es posible que respondan a las preguntas. Me parece que también en ese sentido esta parte del formato de que vamos a hacer las preguntas en 10 segundos. Bueno, a ver, espérate, o sea, plantear una pregunta en 10 segundos se requiere de una habilidad que no todo el mundo la tiene. O que está más allá de lo estudiado y ¿no? Pueden haber cosas que alteren o modifiquen tu estado de ánimo en ese instante, tu concentración y se vaya más allá y esto presiona, ¿no? Sí. Y esto o llevar el debate a Ciudad Guzmán. Dices, ¿cuál era el objetivo? O sea, si el objetivo es hablar de regiones, si el objetivo es descentralizar el debate, pues hablemos de cada una de las regiones y no únicamente todo lo centremos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero al final, pues aunque lo hayamos sacado de este lugar, pues el debate continuó en las mismas características y no es poca cosa hablar, por ejemplo, lo hemos discutido en varios programas aquí en Plural. Y por ejemplo, en el tema de infraestructura, realmente se requiere una mejor planeación de las zonas metropolitanas de Jalisco. Es increíble la cantidad de tiempo que tienen que pasar las personas en el transporte público, en sus carros, en sus traslados hacia sus casas, hacia sus trabajos. Realmente
hace falta pensar en soluciones a problemas severos, pero me parece que no está dando para eso, y lo que vimos en esta ocasión con los candidatos me parece que llegan a situaciones tan absurdas como plantean una pregunta sobre reforestación a Claudia Delgadillo y ella termina hablando de escuelas y de hospitales, ¿no? De lo que quieren, De lo que quieren, básicamente. De lo que quieran. Y justo en estos días que tenemos una cantidad de incendios forestales en el área del Bosque de la Primavera y otras áreas como en Mezquitic o en otros municipios, y justo debieron haber jalado, ¿no?, el tema, la actualización. A los temas de coyuntura, exactamente. ¿no? Y el tema del agua, que también es un gran tema donde se requiere de mucha infraestructura. Pero la respuesta podría ser simple: yo voy a invertir en infraestructura, cosa que no ha hecho el partido fulano de tal. Es una simplicidad en las respuestas que entonces, Trini, me parece que están después los problemas, ya cuando son gobernantes, de que es una herencia del pasado, es que es la descomposición social, es que el anterior gobierno es el que tuvo la culpa. Es decir, si no hay planteamiento, si no hay una estructura de cómo piensas hacer frente a los problemas del Estado, me parece que la consecuencia natural es que una vez que lleguen al poder tampoco van a tener idea de cómo van a resolver los problemas y le van a terminar echando la culpa a otro. Entonces, me parece que en ese sentido el debate lo que evidencia es la crisis en la representación política que tenemos, no solamente me parece en Jalisco, me parece en general en el país, pero están evadiendo los grandes problemas que tiene el Estado. Fíjate que, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Charo y que ha dicho Iván, pero yo diría dos temas previos a ahondar específicamente este debate. A ver, estos son ejercicios para el Círculo Rojo. Pónganse a pensar, es un debate un sábado a las 5 de la tarde. Entonces, la realidad es, tengo también mis serias dudas, no he visto las audiencias, que las propuestas planteadas siquiera alguien las haya visto, más allá de los que profesionalmente nos dedicamos a analizar estas cosas, o los grupos políticos. Es decir, hay debates que han tenido audiencias millonarias, no es el caso, no ayuda ni el formato, ni el día, ni la hora, también hay que decirlo. También hay que decir que los debates... Pero fue mejor que las vacaciones, ¿no? El primero fue durante las vacaciones. Un poco mejor, y además el formato, también lo que dice Charo, el formato fue un poco mejor también. Yo te diría que fue mucho mejor formato que el debate presidencial, que ese fue un tema en lo absoluto memorable, aburrido, tedioso, en fin, pero no es el caso hablar ahora del debate presidencial. A lo que voy, los debates inciden muy poco en la intención de voto. En realidad, lo hemos comentado también en este espacio, uno termina por ratificarse en una decisión preestablecida. Dicho de otra manera, Trini, cuando vemos un debate, solemos ser benevolentes con nuestro candidato favorito o candidata, y solemos, en ese sentido, nos vamos al pescuezo esperando el primer fallo que tenga el que es el candidato o candidata que no es de nuestra preferencia. Pero los debates son para eso, para contrastar, para fijar tema de conversación. Dicho esto, de todas maneras, algo ayudan, faltan otros dos debates. Yo sí creo, ¿con qué estrategia creo que tendrían que haber ido cada uno? A ver, Laura Aro, que es una mujer estructurada, lo hemos comentado, se sabe y está en el último lugar, y por lo tanto es la que más tenía que ir al tema, vamos a decir, agresivo de cuestionamiento respecto a ambos candidatos, tanto Delgadillo como Pablo. Me llama la atención, y ya lo apuntaba muy bien Charo, Pablo, al menos al hilo de la mayoría de las encuestas, sigue estando arriba. Me parece que la brecha se está cortando, pero se condujo efectivamente como quien va en segundo lugar. Es decir, le puso una profunda atención a Claudia Delgadillo. Y lo que dice el manual, y ahorita vamos a hablar del manual que sí siguió Claudia Delgadillo, es que efectivamente quien va arriba desestima un poco al rival y se concentra en lo que quiere comunicar, no es reactivo a lo que dice tu oponente. ¿Qué hizo Pablo? No dejaba de responder una a una los planteamientos de Claudia Delgadillo, y Claudia Delgadillo aplicó, como ella diría, lo de su tocallita. ¿Sí? Es decir, ella se condujo igual que Sheinbaum en el debate presidencial, sin inmutarse, no se salió del guión, es más, no mencionaba ni a Lemus por su nombre, desestimándolo. Ahora, también este es el deporte de saber mentir, sin inmutarse. Pongo un caso, cuando le avienta el tema del lugar en donde hoy vive, Claudia Delgadillo, que además hubo, por cierto, entre paréntesis, un abuso de papeletas y cartoncitos. Esto funciona cuando sacas un dato contundente como apoyo, pero los pobres los veías más bien haciendo ejercicio de brazo para sacar la siguiente papeleta, y llega a ser un tema que ya ni siquiera es atractivo. Pero bueno, voy al caso. Cuando exhibe el tema de la casita donde vivía y la casa donde vive hoy, a ver,
es un ejemplo. Claudia nunca lo niega, es decir, el tema está de la toda la vida, dice, claro, dicho pero lo que te quiero siempre, decir ¿no? es, y entonces el recurso es, yo aviento otro señalamiento, y como el debate no obliga, que eso sería muy interesante, a contrastar, y en ese momento imagínate el moderador o moderadora, a ver, respóndale, ¿qué es esa casa? ¿Cómo la vio? Entonces ahí en realidad se tienen que trenzar en un debate, en un punto específico, porque ¿qué van haciendo todo el tiempo? Yo te aviento un señalamiento, tú me avientas otro, se nos va resbalando, y aquí el concurso es quién miente con mejor rostro. Es decir, quién se inmuta menos a la hora de sostener temas que no son, y es lo que vimos. Ahora, difícilmente un debate se gana con propuestas. Eso en el círculo rojo y al voto, digamos, más ilustrado, nos tendrá que interesar hoy a ver cuál es la propuesta, cómo se va a hacer. Pero en realidad los momentos memorables de un debate es la capacidad de contraste, la telegenia, en fin. Y creo que aquí vimos golpes inconexos, unos mejores que otros, propuestas muy pocas, y sobre todo el cómo aterrizar las propuestas. Esto era, digamos, un listado de cartas Santa Claus, de lo que puede llegar a suceder, pero no había, digamos, una hilación ni nada estructurado. Ahora, insisto, tampoco esto va a incidir en la intención de voto. A ver, hubo un diálogo en algún momento donde se hablaba del fortalecimiento de institutos de las mujeres, la niñez y pueblos originarios o indígenas en Jalisco. El tema es tan importante. ¿Observan ustedes algún punto en específico que quieran resaltar sobre esta propuesta? ¿O de plano pasó de noche y no hubo nada? ¿No es pues yo no vi eso? absolutamente nada significativo. Y lo digo respetuosamente. Pongo el ejemplo ese, sí. Porque hablaron también de transporte público, sí. Hablaron de rendición de cuentas, hablaron de transparencia, pero los tocaron todos los temas a medias. ¿Tú resaltas? Yo, a ver, me parece que era lo más relevante en este tema, me parece que el tema de infraestructura, que es lo que más importa a los ciudadanos, el tema de rendición de cuentas, combate a la corrupción, y después me parece que estaban estos otros temas también relevantes. Como infraestructura para hacer más. Pero claro, si los temas más relevantes en el fondo, no digo que pasaron sin pena ni gloria, pero no se le hincó el diente de manera determinante, pues los otros fueron temas tangenciales, absolutamente, ¿no? No profundizaron. No se profundizó en lo absoluto. No, y sobre todo que no dices cómo, de dónde vas a hacer todas estas obras, ¿no? O por qué lo vas a fortalecer. Sí. ¿Qué faltantes es los que has notado que requieres para poder solucionar qué cosa? O sea, no se trata solamente de soltar dinero del erario público. Decir es de que lo de la casa sí estuvo en el análisis del círculo rojo, o sea, lo logró aterrizar este señalamiento contra Claudia Pablo Lemus. No, sin duda. Lo de Claudia que le revira con lo de los 300 millones. Pero no estaba fundamentado. A diferencia del ataque de Lemus, que sí fue contundente y exhibido, me parece que después Claudia lo que hizo fue zafarse de ese dardo, por así decirlo, aventando así como ametralladora otros cuantos datos inconexos y sueltos, ¿no? Y le contestó, o sea, demuéstrame que cuesta 60 millones y yo te la vendo a 20 millones de pesos, ¿no? O y aparte lo bautiza con un 300, ¿no? Sí, con un 300, claro. O sea, ahí sí tuvieron sus detallitos, pues, pero realmente a lo que nos interesa a la ciudadanía, es conocer las propuestas. Y a mí, yo me quedo con lo del transporte, lo de la línea, lo demás, o sea, no lograron profundizar. Ahora, inclusive ni a esto. Como ganar es no perder un debate, yo sí me atrevo a decir que en este caso, fíjate, es que me llama la atención, el desempeño de Claudia fue sumamente gris, Claudia Delgadillo, y sin embargo no le va mal. Es decir, se disciplina, se apega al guión, juega como si fuera arriba en las encuestas, cosa que no es así, y como se dice coloquialmente, sale bastante bien librada. Entonces, fíjense, no todo es la telegenia en un debate, sino también la disciplina al guión y a la estrategia que te toca jugar. Claudia, ¿qué asumía? ¿Que le iba a atacar o que le iban a atacar? Pero fíjate, era más predecible el ataque a Lemus como puntero, y Lemus podría haber desestimado los ataques de ambas, ya no sería de Laura. A Laura no la tenía ni que pelar por estrategia, esa es la realidad. No le hicieron caso a Laura. No le hicieron caso a Laura, en ese sentido. En ese sentido, sí atinaron en el juego del debate. Pero en el juego del tú a tú, en el primero y segundo lugar, me parece. ¿Perdió Lemus? Yo creo que en ese sentido sí, porque fíjate, el planteamiento de Lemus en el primer debate fue muy categórico. Él jugó con gran telegenia, con gran fuerza, y fue el indiscutible ganador del primer debate. En me parece que hay una asesoría adicional a Claudia para decirle, no lo peles y te vas a conducir como si fueras arriba. ¿Opinas igual, Iván? Mira, me parece que las estrategias de alguna forma están
sumamente claras. En el caso de Claudia Delgadillo, realmente el que pueda hacer un mal debate está de más, pues porque ella finalmente está arropada en esta marca de Morena, está arropada en esta marca de la 4T, y ella lo que le está apostando es a este efecto arrastre que pueda tener la candidatura de Claudia Sheinbaum y ganar la gubernatura del estado. En el caso de Pablo Lemus, me parece que sí se hace evidente esta preocupación de que, aunque varias encuestas lo marcan en primer lugar, él sabe que el día de la elección puede haber sorpresas, sabe que esta elección se puede terminar cerrando y que por ahí podría haber una sorpresa, ¿no? Entonces, de alguna forma, están teniendo estas lecturas, estos datos, y me parece que sí, Pablo Lemus tuvo un retroceso en este segundo debate, donde se volcó al ataque, pero sin tener tampoco esa profundidad, sin poder articular, sin poder hilar, ¿no? Ya al final fue tan corto como el arsenal que traía, que, bueno, la relación a con Peña Nieto, pero bueno. Faltaban papeletas. Sí, ¿y qué más podrías decir? Y en el caso de Laura Aro, que me parece que ha sido la que mejor desempeño, la que más aplomo ha tenido en los dos debates, pues parece que las encuestas no le están dando para crecer más, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma esto que estamos viendo en este segundo debate se va a repetir en el segundo, en el tercero y en el cuarto, así que pues... Y se ve también pues será en Puerto Vallarta el próximo, en el mes de mayo, y estaremos ahí pendientes, ¿no? El 4 de mayo en Puerto Vallarta, tercer debate. Vamos a hacer una breve pausa y hablaremos quizás también de estas marcas, si están cobijando en lo municipal y qué fue lo que pasó en un debate precisamente respecto a las y los candidatos, ¿no? O la gente que apoyaba a sus candidatos por Tlaquepaque. Con ese tema al volver de la pausa. Bueno, veamos a nivel municipal las figuras que están justo haciendo pues historia dentro de este proceso político electoral desde lo municipal, y aquellas otras candidaturas que están cobijadas precisamente por el nombre que tienen los partidos a nivel nacional y cómo están justo empujando, ¿no?, a una determinación por parte del electorado para el próximo 2 de junio en lo municipal. Y voy a comenzar contigo, Guillermo, ¿qué destacas de lo que está sucediendo, al menos en zona metropolitana de Guadalajara, que quizás es lo que tenemos un poquito más, con mayor movimiento, ¿no? Tenemos el mayor porcentaje de población, ese 70%, ¿no?, de la población de Jalisco. Fíjate que es interesante, comenzaría por Morena, que finalmente pues, es la marca del oficialismo, del partido que gobierna el país, y que me llama la atención, Trini, a pesar de que es un partido con muchas broncas internas, que no pudieron siquiera integrar planillas y luego responsabilizaron complicidad entre el IEPC y Movimiento Ciudadano, pero con todos sus inconvenientes y además con lo que desgasta ser gobierno, porque hay que decir que cualquier marca se desgasta al gobernar. Sin embargo, es una marca en franco crecimiento en Jalisco. Esto hay que verlo con claridad. Mira, piensa por ejemplo en el caso de Zapopan, Kumamoto, que en realidad de ser el independiente a fundar su partido y ahora irse a Morena. Muy criticado y muy desgastado pero por esas fíjate, decisiones. pero la marca lo arropa. Es decir, un personaje, por citar un caso, con un desprestigio personal importante y poca credibilidad, arropado por una marca o una alianza que le da fuerza política al grado tal que volverse competitivo. En el caso de Guadalajara, algunas encuestas incluso marcarían que Morena va arriba del partido, por así decirlo, oficial, en el caso de Jalisco. Entonces me parece que bien lo apuntaba Iván hace rato, también eso está generando en los cuartos de guerra de los equipos naranjas cierto nerviosismo, porque efectivamente no es un día de campo, ni en el caso del gobernador, de la campaña gobernador, ni en las alcaldías, y mucho menos en lo que pueda pasar en las diputaciones federales y locales. Dicho de otra manera, Morena, con todo el poder, en una elección de Estado, hay que decirlo, es decir, aquí la apuesta del presidente de la República, de todo el aparato del Estado, y Jalisco, que es el tercer padrón, pues es muy relevante para Sheinbaum y para todo el proyecto político. Si eso le sumas el dinero, los siervos de la nación operando con todo, como decía aquella frase, esa campaña no la tiene ni Obama. Lo que quiero decir,
operar con esos recursos, con esa fuerza política y con el presidente de la República, que si bien no está en la boleta, sigue pesando mucho. Está presente en los mensajes diarios. Ahora voy con MC. MC indiscutiblemente aquí se constituyó con una marca política importante. Hemos dicho algunas veces, quizá prima más un alfarismo, pero también dividido. Pero ¿qué sucede? Que aunque es la marca política mayoritaria, cada vez hay más resistencias, incluso en el voto antimorena, de votar por MC, porque se le ve complicidad con Morena. Entonces, MC está atrapado en tener a su candidato presidencial, que quedó de manifiesto en el debate presidencial, que juega del lado de Morena. Es decir, eso quizá fue lo más destacable del primer debate presidencial. Ya sabemos quién es Maínez y para qué lado juega, pero imagínense a los candidatos de MC en Jalisco levantándole el brazo a Maínez, que no lo pueden hacer, no lo están haciendo, pero también no se pueden desmarcar tan fácil de alguien que hoy le representa un verdadero lastre. Y luego en el caso de la coalición, que aquí la encabeza Laura, que es una política, me parece que, vamos a decirlo, con empuje y demás, pero a ver, ¿cuál es el partido político más rechazado aquí y en México? El PRI, indiscutiblemente. Entonces también la marca que representa a Laura, que además es más una imposición, o en la negociación es más priista que panista, Laura ha sido una priista destacada toda su vida, pues también carga con una coalición que aquí realmente me da la impresión que no está pintando. Podría pintar si Xóchitl sube en el caso de Jalisco. Y también me llama la atención cómo cada vez crece más la estrategia del voto cruzado, cómo ya son varias las agrupaciones que están promoviendo, en el caso de la presidencial, el apoyo a Xóchitl Gálvez, pero en el caso de la elección de gobernador, el voto en favor de Pablo Lemus. Entonces, termino con esto. Aquí vamos a tener una ecuación, yo lo he dicho, al estilo Jalisco, complicada, en donde efectivamente se puede el voto cruzado, y vamos a ver cómo se conduce el denominado voto útil, que para que la audiencia lo tenga claro, es el voto que se activa en la recta final de una contienda, en donde somos capaces de renunciar a nuestra opción prioritaria con tal de que no llegue la opción que menos queremos. Pero eso es todavía temprano para cantarlo, ¿eh? Todo el mundo se quiere hoy abrogar el voto útil, me parece que es muy temprano. Y que Jalisco puede, digo, al momento de que empecemos a ver ya los resultados, sorprender justo en cómo se van a conducir respecto al voto, Charo. Así es, y coincido con lo que ha estado diciendo Guillermo, en el sentido de que, por ejemplo, hace algunos años, incluso en la elección todavía pasada, era impensable de que Morena llegara a Jalisco, así con la fuerza que está llegando, ¿no? Ha ayudado mucho lo que ha comentado, los programas sociales, obviamente es un voto duro que ya lo tiene Morena y no lo tenemos que descartar en ese sentido. Pero en las encuestas también hay muchos indecisos. Sí, muchas indecisas. Es más del 18-19%, casi el 20% de indecisos que no lo tienen. Hay gente como Kumamoto, por ejemplo, arropado con esta mega alianza, el hecho de José María Martínez, Chema Martínez de Guadalajara, antes panista, por ejemplo, hoy con Morena, y que también ya lo están dando muy parejo en las encuestas con Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano. En el caso de Pablo Lemus, como lo dijo, ¿no? O sea, pues todavía es la situación que se dio con la relación, el enfrentamiento, el alfarismo con el dirigente nacional. Ese fue el primer golpe, lo de Álvarez Maínez, que no ha logrado aterrizar, incluso viene a Jalisco y no está incluso Pablo Lemus en simplemente la conferencia que dio en un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Nadie se apersonó, ¿verdad? Estuvo Dante, estuvo Manuel Romo, estuvo Frangé, pero Pablo Lemus no estuvo. En el caso de otro golpe que tuvo fue, por ejemplo, el quitarle la candidatura al Senado de Alberto Esqueri. ¿Por qué Alberto Esqueri Soñelo? Bueno, que ya la tiene de vuelta, ¿no? Sí, ya la tiene de vuelta, pero aunque él le dieron un cargo dentro del partido para que siguiera estando acompañando en la campaña, no hay que negar que Esqueri era el principal operador político de Alfaro y de Lemus, sobre todo en el interior del Estado, porque él 2 veces secretario de Agricultura y Asistencia Social, conocía perfecto y conoce perfectamente el Estado, hizo lazos. Eso fue de las cosas que le han pesado al equipo, al partido de Movimiento Ciudadano. En el caso de Fuerza y Corazón. De Fuerza y Corazón, está pesando y el hecho de que a nivel nacional ya se habla de que la baja en la militancia panista
puedan llegar a hacer perder el registro del PAN. A mí se me hace así como increíble. Es el segundo partido ahorita a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. O sea, no, pero está muy lejos de perder está su muy registro, lejos, muy pero lejos. Se ha disminuido mucho, pero realmente sigue siendo la fuerza de oposición. Ha de haber sido de un estado, sí, yo creo, pero sí le pesa. Por ejemplo, en el caso de Laura, pues estos dos equipos, como a Xóchitl, como le ha pesado en el primer debate que tuvieron, a nivel municipal, o sea, hay candidatos y candidatas que, bueno, en Guadalajara, Diana González, que fue dirigente estatal del PAN y que ha hecho trabajo, es una mujer preparada y yo creo que puede crecer, sin embargo, las fuerzas que están, que es Morena y Movimiento Ciudadano, pues son las que dan, ¿no? Hubo un debate organizado por un medio de comunicación el fin de semana, y por ahí alguien aventó un primer objeto tratando de lesionar a los asistentes del partido contrario, y de repente MC y Morena configuran ahí una escena penosa que no tiene nada que ver con un proceso de campaña totalmente democrático, civilizado, ¿no? Cuando vemos las imágenes de lo sucedido en la vía pública, ¿qué te hace sentir, Iván? Mira, primero quisiera agregar respecto a lo que aquí estaba comentando, que me parece que en ese sentido el tiempo le dio la razón a Enrique Alfaro cuando él le pidió a la dirigencia nacional que se definiera acerca de una coalición con Xóchitl Gálvez. Lo desestimaron. Y creo que aquí están las consecuencias de lo que está ocurriendo. Creo que desde la elección de Estado de México y de Coahuila, ¿no? Creo que desde ahí había una petición ya por parte del alfarismo que tampoco fue considerado. Prácticamente MC Jalisco está solo en todo este escenario, y por eso es que se ve de cierta forma diezmado al momento de estar contendiendo en estas campañas municipales, que además se antojan como pocas veces. No va a ser un día de campo para MC. Evidentemente se ve que el tema les está costando, que las encuestas están dando resultados muy ajustados y que el día de la elección podría pasar cualquier cosa. La forma en la que se está operando en las calles es algo que seguramente también preocupa, y me parece, Trini, que esto que vimos el domingo es en efecto la tensión, la preocupación, que no debería de ser la manera en que se tuvieran que resolver estas cosas. Por ¿no? eso está el debate, ¿no? Para eso está el debate, sí. Para que ahí... afuera se puso el debate de veras. Estuvo bueno. Ojo, eran candidaturas por Tlaquepaque, ¿no? Sí, quienes asistieron a esta invitación. Sucede en Zapopan, pero efectivamente se dirimían diferencias en lo dialéctico en torno a Tlaquepaque, y en la calle era otro tipo de debate, ¿no? Pero que bueno, es preocupante, porque imagínate tú el día de la elección, imagínate el día de los cómputos, cuando todavía se pueden poner más acaloradas las discusiones. Esto no es una buena señal. Me parece que el Instituto Electoral sí tendría que llamar la atención de cómo se están dando, de cómo se dan estos apoyos, de en qué condiciones solicitar apoyo de la fuerza pública y tener o sea, ya de por sí estamos viviendo una violencia con las candidaturas que están expuestas durante las campañas a que puedan sufrir una agresión, como para ver ya estas cosas en un territorio que se supone pues civilizado, donde podemos resolver las cosas de otra manera. Me parece que sí es algo preocupante y que los partidos tienen que... Fíjate, un terreno neutral, porque quien organiza, ¿no? Pues es un instituto y un medio de comunicación, era un espacio neutral. En otro municipio. Pero la calle, y en otro municipio, pero la calle es de todos. Fíjate, pero tienes toda la razón. No, pero fíjate, voy a decir una cosa, es que es muy interesante lo que está planteando Iván. Esto es el precedente que deja y cómo se van calentando los ánimos. A ver, yo diría lo siguiente. Primero, la política es cierto que es pasión, un poco como el fútbol. Es decir, la política también un debate llega a calentar, llega a suscitar discusiones acaloradas, y eso es normal. Ahora bien, ir de ese tema, que además lo que pasa es que en ocasiones la frontera es tan tenue, basta una chispa para encender ese tema. No hay que descartar también que en ocasiones pueda haber provocadores. Es decir, hay veces que tú tienes un ánimo caldeado. Y el que se deja provocar. No, y el que se deja provocar, pero lo que te quiero decir es muy fácil reventar
una reunión de esa naturaleza. Es difícil, yo estuve viendo con detenimiento los videos y la verdad es que tú ves patadas y cachetadas en ambos bandos, es decir, parejo. Por lo tanto, hay botellazos y palos y demás, con lo cual es difícil, no, de veras, es difícil saber dónde estuvo el origen. Sí hay que decir también en justicia tras análisis históricos que este tipo de conductas son más parte de los usos y costumbres de Morena que de cualquier partido político. No digo que en esa ocasión no tenemos elementos, no los tengo yo al menos para decir dónde comenzó, pero efectivamente si nos remitimos a la historia, las propias convenciones internas, quien se lleva el marcador, digamos, número 1 de grescas de esa naturaleza, son los guindas, eso sin lugar a dudas. Ahora, lo que vimos aquí, el tema es hasta dónde puede llegar. Y luego además, Trini, en un entorno de suyo violento en el país, donde hay candidatos asesinados, donde hay señalamientos muy fuertes, donde tenemos un país polarizado, sobre todo a través de las propias mañaneras. Le sumamos este tipo de comportamientos, no son ninguna buena noticia, ¿eh? Oye, la verdad pues, es que es un presente no positivo. Pues ya le estamos sumando varias, o sea, la violencia criminal, la violencia de género que se suma. Me decías tú hace un rato, no solamente fue lo del Ixtlahuacán de los Membrillos, que ya ella está denunciando a dos colaboradores que fueron balaceados. Y lo de Nuevo León, ¿no? La candidata de Morena en Nuevo León. También ya son varios. O sea, está una presión por parte de otros jugadores que están violentando para que dejen la candidatura. Y otra cosa, o sea, volviendo un poquito al tema de lo de la gresca lamentable, criticable y todo deleznable, a estos simpatizantes de los partidos, de los candidatos y de las candidatas y del candidato, llevan casi por lo regular un coordinador, o quién los convoca, quién los organice. O sea, estás viendo que el que aventó llegaron unos hombres encapuchados, violentos, todo, y aventaron la piedra, luego los botellazos, se dan insultos, todo eso, pues párale, trata de separar a la gente. Había niños, había mujeres, había gente adulta, pues trata de evitar eso, o si no tienes esa capacidad, como decían, estaba leyendo, pues no lleves simpatizantes. ¿A qué los llevas? Esto fue creado desde un cuarto de guerra, que eso es lo que hemos estado escuchando en las últimas semanas, ¿no? Que hay un cuarto de guerra donde se hacen las estrategias, como si el proceso político electoral fuera bélico, fuera justo ¿no? El de cobrar vidas políticas, por llamarle de algún modo. Se dio en el momento, fue espontáneo porque se calentaron los ánimos, o crees que son cosas que se van fraguando en los cuartos de guerra, Iván? Mira, sería muy perverso que cosas así se planeen. Tlaquepaque tiene el antecedente de que hace 3 años fue una elección muy competida. Muy cerrada. Muy cerrada. En este proceso electoral, ¿no? Nuevamente parece que va a ser un proceso muy cerrado, pero utilizar estas estrategias para señalarse y decir, él es violento, yo soy violento, me parece que debe de privar la civilidad, ¿no? Ambos tuvieron y lo más recomendable sería que, ¿saben qué? No hay que llevar asistentes, pues porque si las personas no son capaces de comportarse, pues entonces no vamos a exponer a nadie, ¿no? Entonces, porque una vez que arranca, vayan los candidatos. Aunque coincido con lo que dice Charo, una vez que arranca, ya, lo que pasa es que hay temas que ya no puedes parar, ¿eh? Se da este fenómeno que los sociólogos llaman el alma de la multitud. Ve lo que pasa en los propios conciertos, en los juegos de fútbol. Una vez que ya los ánimos están muy caldeados, así el coordinador quiera poner orden, hay veces que ya se traspasó un límite. La teoría de las masas. La teoría de las masas. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, fíjate, ¿quién gana o pierde con esto? Yo creo que pierde, digamos, el proceso electoral pierde, los ciudadanos perdemos, no es ejemplar cara a los jóvenes. Imagínate los chavos, ¿no? Pues cara al voto joven o los propios niños que presencian este tema, pues la verdad de las cosas es que no es buena noticia. Y es un llamado al YPC respecto a lo de ayer, ¿eh? Es un llamado, desde luego la autoridad tiene que poner atención. Totalmente. Y efectivamente lo que sí hay que evitar circunstancias que a lo mejor pueden de pronto tornarse pues complicadas. ¿No se habían reunido ya en mesas de trabajo para garantizar la seguridad de las y los candidatos? Ojo, pues es la seguridad de todo el proceso. No es solamente de una persona, sino que a partir de esto yo creo que tendrán las autoridades municipales, estatales, federales, electorales, tanto YPC en este caso como el INE, entender lo que es la seguridad de un proceso para evitar que sucedan estas cosas. Imagínate que hubiera pasado a mayores. Ah, no, pues terrible. Ahora, yo sí, respondiendo a la pregunta que hacías hace un momento, yo sí veo la mano negra de los cuartos de guerra. ¿Tú?
da la impresión Coincido. que se capitaliza, se avienta el cerillo, pero esto se fragua porque esto desconcierta, esto puede inhibir la participación. Es decir, alguien se beneficia de este tema. Y ya lo hemos visto en elecciones pasadas. Qué lamentable. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos. Irán. Sin duda, las miradas del mundo están en Medio Oriente, aunque por muchos años ha permanecido un conflicto por diferentes países. ¿Por qué se agrega un conflicto entre Israel e Irán cuando justo Israel está enfrentando un conflicto con el pueblo de Palestina? Y justo cuando tenemos otros conflictos, ¿no?, como el de Rusia y Ucrania, que no terminan por ceder y que tienen justo a la Organización de Países Europeos, etcétera, o los 5 países más importantes hablando de desarrollo económico como es China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Europa, queriendo jugar, ¿no?, Europea. a las guerritas ¿en qué momento surge tanto conflicto a nivel mundial? Sorprendió esto definitivamente lo de Irán, y sobre todo porque ataca a Israel, pero lo ataca con, mis compañeros tendrán mejor este análisis, que son expertos en el análisis internacional, y mis respetos para ambos, por cierto, pero la capacidad de Irán es de misiles, drones, a diferencia de Israel, que tiene una capacidad, una fuerza bélica en la fuerza aérea, por ejemplo, muy estructurada, grande. Yo los veo a los análisis que hemos leído más cautos. Ahorita mis compañeros dirán, no sé, porque fue un ataque obviamente muy, ¿cómo le diré? Pensado. Confeccionado para... Exactamente. Y esto viene por lo del atentado al consulado, pero todas las consecuencias que hay, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de que ser aliado de Israel, él no se va a meter. De hecho, han estado manejando esa situación de que no se va a meter en este conflicto Irán-Israel. Si llega a responder Israel. También esto, ¿qué consecuencia trae? El barril de petróleo está subiendo, esto complica la situación para la Unión Europea, algunos países de la Unión Europea. Es una situación que no nomás es ver, se está atacando Irán a Israel y viceversa. El Medio Oriente, cómo se comprime con este tipo de situaciones bélicas, ¿no? Iván, pues... dicen los estudiosos de estos fenómenos internacionales que mientras siga habiendo en el orden geopolítico estos grandes países que determinan con quién me voy y quién se va conmigo y qué terreno me pertenece, estas disputas nunca van a terminar. Coincido en parte con ese diagnóstico, pero también me parece que lo que está en juego, lo que está en disputa, pues es una historia de muchos años, de mucho rencor, de mucho encono, no solamente entre culturas, sino entre religiones. El conflicto entre Irán y Israel es un conflicto que data de hace mucho tiempo, desde la revolución islámica de finales de los años 70, cuando pues llegan los ayatolás y dicen: se acabó la relación con Israel. Nosotros pensamos que Israel ni siquiera tendría que existir en el mapa, y a partir de eso pues ha habido una guerra, en ocasiones de alto impacto, de bajo impacto, pero en esta ocasión pues Irán directamente decide lanzar esos misiles, decide lanzar esos drones directamente a territorio israelí. ¿Por qué los lanza? Pues porque anteriormente Israel, pues en este ataque a la embajada de Irán en Siria, pues
mata a 2 de sus principales altos agentes, mandos, ¿no? De altos mandos y a otros 5 que los acompañaban. Entonces, pues Irán lo que dice, esto no se puede quedar así, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aceptar un ataque de estas características y me voy a quedar con las manos cruzadas? El ataque del sábado corresponde fundamentalmente a una, vamos a decirlo así, una especie de venganza, de represalia, pero porque también en Irán pues existe esta presión de o respondes ante un ataque de tu principal enemigo. Ha habido mucha expectación y mucha preocupación de que esto pudiera llevarnos a una tercera guerra mundial quizás. Me parece que lo que está ocurriendo en la región es que están midiendo fuerzas. Ya de alguna forma Israel asestó un golpe con el asesinato de estos 2 agentes de las fuerzas revolucionarias de Irán y bueno, Irán respondió lanzando estos misiles, pero digamos que son de alguna forma acciones que, digamos, entran dentro de lo permitido en estas agresiones que se dan tan así que dice Irán, yo ya paré aquí, ¿no? Sí, y aunque Israel hoy sale y respondí. dice, estoy analizando si realizo un ataque contra Irán, la realidad es de que a todo el mundo le conviene mejor quedarse quieto, ya cada quien recibió su golpe y pareciera que ahí tendría que quedar. Si evidentemente Israel decide bombardear Irán, pues entonces en 8 días ya estaremos discutiendo que pues nos encontramos a las puertas de un conflicto de grandes dimensiones. Pero me parece que lo que hemos visto en estos días es simplemente medir fuerzas, porque además todo lo que estamos viendo en Gaza, hay un apoyo de Irán, tanto económico como armamentístico, a muchos de estos grupos, a Hezbollah, Hamas también. Hamas, que han apoyado a Irán. Al pueblo palestino. Al pueblo palestino. Desde el movimiento de grupos Así es, han apoyado Hamas. al pueblo palestino. Entonces, me parece que, digamos, todo está dentro de una normalidad muy bélica, pero hasta ahí tendría que llegar. Wow, la política de la guerra. Aquí se cruzan temas ideológicos, Trini, temas religiosos, temas de control territorial. ¿No crees que son pretextos ya? Bueno, y la guerra armamentista o el negocio armamentista, me refiero, es un cóctel de muchos temas muy complicados, pero yo coincido en lo que se ha dicho. Me parece que dentro de eso es un tema gradual y de escalada a un controlado, porque efectivamente tanto el ataque, en este caso a los altos mandos iraníes, por parte de Israel, que es una acción, vamos a decirlo, lamentable si lo quieres ver, pero parte de esta tensión permanente bélica, y luego la respuesta sigue siendo gradual, vamos a decirlo entre comillas, y medida. Y hoy el esfuerzo de la diplomacia internacional es evitar justamente una escalada. Y entonces, ahora, una cosa es el discurso de la diplomacia pública, como puede ser el de Estados Unidos, el de Inglaterra y el de los rusos. Porque, ojo, fíjate, para mí es un episodio Turquía, más, que ya se está metiendo. pero es un episodio más de los muchos episodios que ha tenido la Guerra Fría, porque en el fondo nunca se han resuelto los temas. Lo que pasa es que afloran nuevos asuntos y demás. En el fondo también Estados Unidos se puede beneficiar grandemente de este tema simplemente por el negocio de las armas. Si este tema crece, que lo vamos a ver muy pronto, hoy no tiene visos de crecer mucho. El tema se puede contener ahí, pero efectivamente hay mensajes, hay 2 países señalando temas muy graves, hay la expectativa de varios países en el mundo y hoy desde luego eso tiene impacto en el precio del barril del petróleo, genera incertidumbre y efectivamente puede haber derivadas en los acuerdos internacionales, pero me parece que hoy es todavía temprano para saber, digamos, un desenlace de algo que de momento son señales en la lógica de la guerra muy iniciales desde mi punto de vista, ¿no? El tema de Benjamín Netanyahu, que la población ya está pidiendo que deje el gobierno, ¿no? Yo me imagino que solamente su grupo cercano, este grupo rojo, ¿no?, de políticos o Estados Unidos lo mantiene ahí como un objetivo, ¿no?, que está realizando las tareas. Pero puede crecer con esto. Porque claro, a ver, te voy a decir una cosa, ¿qué pasa en estos episodios bélicos? Puedes tener un gran desprestigio. Oye, es que yo pienso que tiene las horas contadas en el gobierno, pero... No lo sé. Pero aterrizas como en México, ¿no? Sí, no, pero lo que te quiero decir, un episodio bélico te puede cambiar la perspectiva de la reputación y el ánimo de un pueblo. Es increíble. A ver, cuando el ataque a las Torres Gemelas,
que en realidad hay un tema, justificas la guerra y la imagen en caída libre de Bush, en ese momento se fue por las nubes, se creció completamente en 48 horas en virtud de que la gente se atemoriza de la invasión extranjera. Entonces, efectivamente coincido en la lectura que tienes de este líder ya más situado en un círculo muy reducido, pero no sabes los derroteros en cuanto a reputación que pueda tener la guerra para bien y para mal. Ojo, porque a los analistas dicen que Israel, si bien es fuerte, tiene una estrategia militar y tiene un escudo, ¿no?, contra las armas, los misiles, los drones, etcétera. Si no participa con él Estados Unidos, Irán sí podría causarle un daño importante a Israel. Por eso no sé si el tiempo de Netanyahu esté contado, ¿no? Es un gobernante que está acostumbrado a la presión, así lo ha hecho en los últimos años y a él no le tiembla la mano para, digamos, atacar. De hecho, el ataque en Damasco, pues fue también como para mover las aguas porque Israel ya estaba recibiendo mucha presión internacional por todo lo que ha ocurrido en Palestina, por la cantidad de muertos que ha habido. Entonces, esto de alguna forma hace que también el mismo conflicto tome otra dimensión. No me parece que este sea el escenario ideal para Estados Unidos, que más bien busca ya no meterse porque ellos pues están ya en pleno proceso electoral y sin duda esto a quien sí le está afectando es Estados Unidos, de que dicen, bueno, prácticamente en tus narices ves que los conflictos se levantan por aquí y por allá y tú no eres capaz de resolverlos. Un tuit de Donald Trump de que si yo estuviera en la presidencia, eso no pasaría. Me parece la politización del conflicto para efectos internos en la campaña, es cierto. Sí, ¿no? Y que Estados Unidos dice, por favor, Israel, ya para, o sea, ya no más guerra porque no me conviene políticamente. Me parece que al que sí me arma es a Joe Biden, este conflicto que no cesa en... Lo que sí, justo en estas horas donde estamos atendiendo el conflicto con Irán, en Palestina, vuelven a atacar espacios de refugiados, vuelven a dejar sin vida a niños, niñas, mujeres en general. O sea, la guerra en Palestina, este espacio continúa todavía cobrando vidas y pareciera que en algún momento lo dejamos de ver, ¿no? Pues era justamente la presión a la que se refiere Iván sobre Israel, una serie de, digamos, clamores de cierta acción. Ahora, el poderío bélico no tiene comparación, El ejército israelí, con independencia del apoyo de Estados Unidos, la verdad es que es una guerra no proporcional, sin justificar en lo absoluto lo que está ocurriendo. También es cierto que fue una guerra calculada de parte de Irán, pero una respuesta, si fuera de a de veras a lo ocurrido, que creo que no la habrá en esas dimensiones, me parece que va a ser demoledora. Bueno, pero guerra no, Charo, digo... No. Y más sobre todo por las pérdidas de vida, ¿no? De niños, mujeres. Y me refiero a esta guerra mundial, ¿no? Y esta nueva forma de llevar los drones y la tecnología a hacer ataques quirúrgicos en las zonas donde le duele al país. Y lo que advirtió Iván, o sea, y que lo advierten los analistas a nivel internacional de una tercera guerra. Exactamente, por eso preguntaba si... yo no creo que estemos en ese escenario, todo puede abonar, ojalá no. Pero efectivamente me parece que todavía está operando la diplomacia internacional, que es una guerra calculada de momento. ¿Qué te dice? Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Guerra calculada. Gracias. Es un gusto como siempre. Muy buenas noches, muchas gracias. A usted gracias por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.